Gracias a la Academia por haberme invitado a compartir con ustedes algunos conceptos que ya han sido muy discutidos ayer y hoy. El profesionalismo, la importancia de la honradez, la importancia de ser docente, el querer ser docente sin remuneración alguna, el tener escuelas de medicina en un contexto costarricense obstructivo para el desarrollo de la docencia en muchos aspectos. Y han resuelto muchas de las cosas que yo estaba por decir. Se va a ampliar y lo que se dijo de mí es suficiente con haber trabajado casi 40 años en la Caja Costarricense del Seguro Social y suficiente haberle hecho caso a Hipócrates de que no cobrara porque ahora estoy viviendo de la pensión. Me tocó hablar del docente médico y la formación por competencias. Tal como fui muy Hipócrates, yo siempre empiezo las charlas con una reflexión y las termino con una reflexión. El oficio es duro y el arte es difícil. Y ahí está Hipócrates convertido en un sticker. La medicina se basa en una ciencia que tiene que probar y comprobar que es fría, estricta, precisa y no tiene sensaciones. El arte expresa emociones y sentimientos, es amplio y carece de límites. El científico debe ser exacto y seguro, sin derecho al titubeo. El artista, en cambio, se desenvuelve dentro de la amplitud, la condescendencia y confiere a su actuación un estilo. ¿Cuál es entonces nuestro estado del arte en el trabajo diario? ¿Acaso el sistema en que nos desenvolvemos, que ha mutado al paciente en un cliente y a la actuación médica en un bien de consumo, se ha constituido un obstáculo para que nuestra ciencia médica nos permita el arte? Hoy ejercemos la profesión médica encorsetados en un sistema de salud bajo cuyas directrices debemos practicar, y eso ha quedado altamente demostrado aquí. ¿De acuerdo? Ya no podemos hacer lo que queramos ni como queramos. Y cabe preguntarse, ¿el sistema que ampara el trabajo diario del médico hace que el arduo oficio al que se refería Hipócrates sea más difícil hasta el punto de hacer imposible el ejercicio del arte? Eso lo expresó en un excelente artículo el doctor Gutiérrez. Yo creo que sí. Estamos ejerciendo la medicina y tratando de hacer el arte de medicina en un sistema que nos pone cada día más obstáculos y más problemas. Estamos en una época de cambio, no en un cambio de época. Perdón, estamos en un cambio de época, no en época de cambios. Cabe preguntarse entonces, ¿queremos seguir siendo docentes? ¿Queremos seguir siendo formando médicos? Tenemos que estar muy conscientes de lo difícil que eso es, ¿de acuerdo? En el momento actual de profundo cambio, ¿cómo podemos mejorar la enseñanza de la medicina de acuerdo a los nuevos principios? ¿Cómo tenemos que cambiar la forma de transmitir el conocimiento médico y cuáles son los escenarios en que debe practicarse? Que son muy difíciles ahora. ¿Cuáles son los valores y los compromisos del estudiante y del profesor y cuáles son las necesidades de ambos, si estamos o no interesados en la innovación en materia educativa y estamos dispuestos a incorporar nuevas estrategias acorde con ello? Ya hemos visto que hay varias direcciones para enseñar medicina en este momento. El médico debe, si quiere seguir siendo docente y seguir siendo un buen docente, como se ha explicado aquí en tantas charlas y tan buenas, debe centrarse en la forma primordial en sus propias competencias clínicas que le permitan el ejercicio profesional adecuado. Estar consciente de que adquiere una triple responsabilidad frente a sí mismo, frente a los enfermos y frente a la sociedad. Eso se ha dicho con bastante importancia aquí. Debe mantener en todo momento un nivel actualizado de conocimientos, habilidades clínicas y una conducta acorde con esas responsabilidades y sobre todo, esto es muy importante, ser responsable de definir el espacio clínico donde va a tener lugar la enseñanza de la medicina. ¿Cuáles son los elementos que definan su papel con responsabilidad para formar a nuestros médicos? Y analizar el entorno y los actores que participarán en la enseñanza de la medicina. Eso se ha perdido. El campo clínico es un problema, el desarrollo de la actividad del campo clínico estorba en los hospitales, los estudiantes son mal vistos, han perdido prestigio, el profesor ha perdido prestigio, todo el mundo dice, ahí vienen los estudiantes, y la gente hasta se esconde porque llegan los estudiantes. Eso tenemos que recuperarlo. Pero también, para que ese binomio funcione,
el estudiante tiene que tener más o menos este perfil. ¿Ok? Debe mostrar aptitudes y actitudes para estudiar medicina, dedicar en lo posible el tiempo completo para estudiar medicina, apropiarse del control de su proceso formativo, mostrar disponibilidad para el trabajo directo, emplear las tecnologías y la información de manera cotidiana, promover el trabajo colaborativo para favorecer un enfoque constructivista, reflexionar y autoobservarse respecto a las relaciones humanas y éticas en el ámbito de la formación médica. Tema también discutido por todos los expositores anteriores. Autorregular el aprendizaje, autoevaluarse de manera permanente y estar dispuesto a entrenarse en nuevas formas de enseñanza y evaluación. Ya, señores, lo que se está diciendo es que ya el examen de escogencia múltiple, la pregunta de excepto, el pareo, la pregunta de desarrollo están pasando a ser parte de la evaluación. Se usa el portafolio, se usa el minisec, se usa el SEC, se usa el monobloc, se usa la observación de 360, el paciente simulado, el paciente estandarizado, el hospital de simulación, porque estamos pasando de una enseñanza por objetivos de aprendizaje a una enseñanza a valorar los resultados de aprendizaje. El profesor en este momento tiene que certificar que lo que enseña, el alumno lo puede hacer. Esa es la gran diferencia. Y esa diferencia conlleva una serie de cambios de estilo y de forma y de escenarios donde se va a llevar a cabo la enseñanza, que yo creo que en el sistema actual que usa Costa Rica ningún modelo de atención al estudiante puede funcionar si las cosas siguen igual. Cualquiera que ustedes quieran. Yo digo por competencias, porque lo he visto funcionar. La docencia en medicina, desde hace un siglo se ha llevado el desarrollo de la docencia utilizando estos modelos, el modelo clásico, el biomédico, la medicina integral, la medicina basada en evidencia, la medicina basada en problemas y la medicina basada en proyectos. Los últimos tres ya se acercan un poco más a la medicina por competencias, que es el modelo actual, difícil de implementar, pero muy fácil de ejecutar. Esa es la diferencia. La educación médica debe renovarse si desea seguir al ritmo de las transformaciones de la práctica médica y adaptarse a la mejor comprensión que se tiene de los procesos para la adquisición del conocimiento. Es tanto el conocimiento que se genera, que si seguimos utilizando un modelo educativo clásico, es imposible enseñar la medicina. ¿Ok? Aquí, rápidamente, ¿qué son los modelos? El modelo clásico está basado en los enunciados de Flexner, predominan las clases magistrales, la revisión y la investigación bibliográfica. La medicina general integral, que se le da atención, se orienta hacia la enseñanza de la atención primaria en salud y atiende tanto a la formación académica como a la población. La basada en evidencia es unidireccional, con protocolos que mejoran la seguridad del paciente y médico y tiende a la racionalización del médico. Son clases magistrales y apuntes. Y el aprendizaje basado en problemas, que consiste en un enfoque pedagógico que facilita el proceso de enseñanza, y aprendizaje aportando elementos para el desarrollo del razonamiento y el juicio crítico. Hay una gran participación del estudiante, es activa y está comprometida. Cada modelo presenta una orientación y un enfoque pedagógico particular y es la expresión de filosofías muy diferentes. Desde hace mucho tiempo el modelo biomédico ha tenido una preponderancia casi total y ha sido demasiado importante. Metió a los médicos en los hospitales, a los científicos en los hospitales, a los biólogos, a los microbiólogos, a los parasitólogos, a los radiólogos, a los inmunólogos, y la medicina progresó como nunca en la historia en el siglo pasado. Arrancó con el descubrimiento de los antibióticos, con la insulina, con avances enormes en cirugía, en imágenes médicas, en trasplantes, en el descubrimiento la espiral genética, en fin. Es innumerable, pero en este momento, desde el año 1970, la Oficina Mundial de la Salud se dio cuenta de que ese desarrollo científico tan grande no había mejorado grandemente en los problemas sociales del mundo. Seguían los grandes problemas de nutrición, la desnutrición, la pobreza, inclusive en los Estados Unidos, en una cuadra de un hospital clase A, privado, extraordinario, y a menos de 1 kilómetro un hospital de caridad
que es algo extraordinariamente desagradable. Por lo tanto, estos modelos no han sido ni suficientes ni satisfactorios y necesitamos restablecer el equilibrio pedagógico. Los pacientes esperan mucho más del médico, que sea un gran científico, que establezcan lazos en el plano humano, que los escuchen atentamente, que les hagan participar de las decisiones que les conciernen. Los esfuerzos realizados para reestructurar y completar el modelo biomédico constituyen un paso en muy buena dirección, pero no tienen en cuenta las lagunas fundamentales del enfoque que percibe el cuerpo humano como una máquina. Nosotros nos hemos dedicado todo el siglo pasado a curar enfermedades. Si no recuerdan, el primer trasplante de corazón que se hizo en este país, se hizo un pescador que tenía que viajar en bicicleta 10 kilómetros para llegar a su trabajo. En otro país del mundo nunca se hubiera operado y haberle hecho una cirugía de esa categoría. ¿Ok? Ignora las interacciones complejas entre el espíritu y el cuerpo y el entorno que ofrecen enfoques globales del cuidado del paciente. Eso no se tomó en cuenta en los modelos de atención. Estamos claros de eso. Lo que viene es esto. Yo no digo que sea lo mejor, pero debemos irnos entrenando. México tardó 10 años para que la Universidad Nacional Autónoma de México impusiera un sistema por competencias y todavía las 130 escuelas de medicina de México no trabajan por competencias, pero Chile, Brasil, Perú, Colombia tienen ya experiencias enormes y los resultados que reportan cuando logran imponer el sistema son muy buenos. Esta tendencia ha llegado a toda América Latina en el área técnica, en la educación media, en la educación universitaria y obviamente en el médico. ¿Por qué es importante? Porque promueve la formación integral del estudiante, promueve la integración de diferentes disciplinas básicas y clínicas, promueve ampliar la formación clínica a centros de formación ambulatoria y no exclusivamente hospitalaria. ¿Ok? Saca al alumno del hospital y lo lleva al hogar, lo lleva a la comunidad. ¿Ok? Y sobre todo promueve una evaluación formativa basada en resultados de aprendizaje. Hay que certificar que el estudiante puede hacer y ejecutar lo que uno le enseña. Y para eso tiene una serie de instrumentos de evaluación que es la parte más difícil de implementar. Estamos claros de eso. El modelo por competencias vincula la formación profesional con el perfil de salida, con el perfil laboral y con el perfil profesional. De ahí que los modelos educativos se hayan extendido y estén funcionando a nivel mundial. En la actualidad resulta necesario, tanto desde el punto de vista educativo como asistencial, encontrar fórmulas para crear profesionales con aptitudes certificadas. Y tenemos que apurarnos un poquito, porque ya está evolucionando el sistema. Está evolucionando a aptitudes profesionales certificadas. Ya están con un concepto un poco más holístico. ¿Cuáles son las características, y eso lo hemos visto aquí, de la enseñanza de la medicina actualmente? Un enfoque teórico excesivo, se sigue impartiendo excesivos contenidos teóricos y en muchos casos irrelevantes. La enseñanza impartida sigue estando orientada sobre todo a dar información, centrada en el profesor, no centrada en el estudiante, y no a que éste adquiera el hábito de aprendizaje autónomo. Se sigue empleando una metodología poco activa basada en la lección, en la clase magistral. La metodología de la evaluación que se utiliza se centra en la evaluación de los conocimientos teóricos. Sigue persistiendo una frontera infranqueable entre la parte básica y la parte clínica. ¿Ok? Se orienta mucho la formación a obtener buenos resultados en los exámenes de internado y los exámenes de residencia. Eso es lo que le importa al estudiante y lo que le importa al interno. Un aspecto particularmente importante es que en el ambiente formativo de la medicina clínica, en el ámbito hospital, y eso aquí se ha discutido muchísimo, se detecta una decisión importante entre la docencia y la asistencia. El profesor y el estudiante han perdido prestigio. Las labores educativas han perdido prestigio. Las labores formadoras han perdido prestigio. Nadie quiere ayudar. Hay solo obstrucción en muchos casos. Paralelamente, la docencia práctica, si bien se ha incrementado, en cantidad no ha mejorado excesivamente en calidad. Las actividades prácticas, tanto básicas como clínicas, adolecen en ocasiones de falta de pertinencia o exceso de pasividad por parte del estudiante.
El estudiante ha perdido el interés de ir al hospital. El estudiante no sabe qué hacer en el campo clínico. Y lo que es peor, el docente no sabe decirle qué hacer en el campo clínico. ¿Ok? No lo pone, no tiene un programa para que se desarrolle. Ya los españoles están trabajando sobre eso. Y el campo clínico en la Universidad de Navarra, que es la que lleva la batuta, ha recuperado el campo clínico y ha puesto al estudiante otra vez a trabajar, a ayudar, a ser un ente importante en el servicio donde llega, a colaborar con la enfermera, a colaborar con el camillero, a que acompañe al paciente a los estudios que se le hacen. Bueno, a que aprenda a vivir en un hospital, a que aprenda a vivir en un ambiente de ese tipo. Bueno, ¿qué significa para el docente enseñar? Conlleva cambios que son difíciles de implementar si el médico docente no conoce los modelos educativos. No es que hay que darle clases al docente de cómo hacer preguntas y cómo hacer programas y cómo hacer presentaciones, no. Tiene que conocer el espíritu de la docencia. Tiene que relacionarse con el estudiante, con la familia, con el ambiente, ser un ejemplo, como aquellos profesores que nos dieron clases a nosotros, que uno quería invitarles cómo hablaban, cómo caminaban, cómo se vestían, al final, porque eran realmente ejemplos de las... Saber que hasta ahora la función docente se considera poco valorada y que existe una falta de motivación de gran parte del profesorado debido a la ausencia de reconocimiento en el ámbito sanitario donde ejerce como profesional. Ya tenés unas orillas con la universidad, ya te dieron un octavillo del tiempo, es lo que le dicen. ¿Ok? No te va a alcanzar ni para pagar la gasolina, y además es cierto. ¿De qué sirve? De que por razones administrativas, y lo puse muy suavemente, las universidades no han profesionalizado la docencia. ¿Por qué? Porque en el momento que profesionalicen la docencia tienen que pagarle al docente como profesional. ¿Ok? Y va a dejar de ganar 5,000 pesos la hora, o un 32avo del tiempo, a tener un salario base de ley. Y entonces, por supuesto, que la medicina y el proceso se va a encarecer enormemente. En el contexto costarricense, todos aquellos logos son los que intervienen en la formación del médico. Para mi gusto, mucha gente interviene. Muchas instituciones están involucradas y a veces se contradicen entre sí. El ministerio, la caja, es un sistema privado cada vez más competitivo y que está ofreciendo buenas oportunidades. El Instituto Nacional de Seguros, y ahí metí acueductos y alcantarillado porque realmente es parte responsable, pero no se para ahí, está el CONESUB, está el CONARE, ¿de acuerdo? CONARE, Consejo Nacional de Rectores, y CONESUB, Consejo Nacional de Educación Superior. Es la que vigila, autoriza carreras, la apertura de universidades, y tiene una serie de disposiciones para que funcione una carrera de medicina. Tenían una zona de confort cuando era la Universidad de Costa Rica y la UACA. Era muy fácil que el CONESUB funcionara y entonces se resolvían las cosas fácilmente. Hoy el CONESUB tiene 75 universidades que vigilar y tiene 1.600 carreras que vigilar. Y el personal del CONESUB no ha variado. Tiene 4 curriculistas. Entonces, cualquier modificación de actualización bibliográfica, cualquier actualización de contenido, de cambio de créditos, de cambio de posición de materias en una malla curricular, el meter un curso optativo, no tienen idea de lo que es eso. Es decir, hacer una pequeña reforma curricular tarda a veces en resolverse 2 años. Mientras tanto, la universidad no puede seguir adelante. Si usted cambia el profesor, que en medicina pasa todos los días, porque se va a vacaciones, porque estaba interino y se va para un puesto fijo, usted tiene que notificar al CONESUB, y es el CONESUB que le dice si ese profesor puede seguir trabajando o no. Y gente valiosísima, que no tienen los títulos o porque lo perdieron o lo que fuera, no lo aceptan. Unas incongruencias enormes. La práctica docente la rigen los reglamentos propios de la universidad, y en el área clínica, los planes de estudio de cada escuela se llevan a cabo, la parte clínica, en los centros asistenciales pertenecientes de la caja, que obviamente al tener, vamos a ver ahora, la cantidad de estudiantes de medicina no resultó más que hacer un reglamento de actividad clínica docente para poder regular
esta oleada de estudiantes. Y resulta que ese reglamento nos dice en qué lugares, cómo, cuándo, quiénes, de qué manera y a qué horario debe hacerse la docencia. A veces no es la universidad la que decide estas cosas, ya sea en cualquiera de las áreas asistenciales de la caja. Autoriza los campos clínicos, regula la actividad de los profesores en horario y contrato y el número de alumnos que cada profesor puede manejar dentro de la institución. ¿Ok? Y no terminando con eso, eso tiene que ser ratificado por un Consejo Superior de Campos Clínicos y por el director de la carrera o del servicio, que muchas veces no está de acuerdo con la docencia que se va a llevar a cabo dentro de ese servicio. ¿Ok? Es decir, hay incongruencia en el asunto. Aún así, tenemos 8 escuelas de medicina, una pública y 7 privadas. Y en el año 2015 estaban inscritos 8.977 estudiantes de medicina. ¿De acuerdo? Eso, señores, es alarmante. Se esperan unos graduados entre 600 y 750, por ahí hay otra cifra de 800. Yo quise averiguar cuántos profesores habían y cuántos campos clínicos utilizaban. Y eso es top secret. Ninguna universidad dio la información. Pero estos datos los cogí porque el doctor Gerardo Quiroz Mesa los publicó en La Nación. ¿Ok? Por mi experiencia académica dije, bueno, el 40% de esos estudiantes está en campo clínico, porque eso es lo normal. Y la verdad que hay 3.590 personas en campo clínico. Y hay una tasa de graduación anual de 8.91. Esa me la dio la doctora Gilda Sancho y es baja, ¿de acuerdo? Es baja con respecto a los estándares mundiales. Este cuadrito de abajo forma parte de un estudio que hicimos doña Gilda Sancho, doña Thais Castillo, que es una excelente persona dedicada a es matemática, pero tiene una facilidad enorme en elaboración de documentos y guía y como facilitadora, el doctor Francisco Vázquez, el doctor Octavio Enríquez, que es un par chileno con muchísima experiencia y un servidor. Redactamos los estándares y criterios para acreditar carreras de medicina en Costa Rica. Fue un documento que se hizo y yo también participé en la redacción de estándares y criterios para acreditar carreras en Centroamérica, invitado por doña Gilda, que tenía algunas conexiones en esa época con el CICEBAES y con el SUCA. Hicimos este estudio revisando bibliografía, revisando las universidades, revisando una serie de cosas. Y esto fue un cuadrito que ya es decir, se actualiza con lo anterior. Desde el año 2000 al año 2011, de 353 pasó a 459 y ahora estamos en 700 los graduados por año. Eso es parte de ese estudio. Ese estudio se entregó al SINAES porque en este momento, valga la crítica, nos están evaluando a los médicos con el mismo sistema y con las mismas preguntas y con los mismos criterios y los mismos estándares que se evalúa a un escultor o que se evalúa a un maestro o a un ingeniero, o sin menospreciar la disciplina, pero creo que el médico tiene características un poquito diferentes. ¿Qué vimos en ese estudio? A grandes rasgos. El perfil de entrada no se distingue en ninguna de las carreras de medicina, excepto en la Universidad de Costa Rica. El cupo de admisión no está definido, solo en la Universidad de Costa Rica y en una que lo tiene de acuerdo a la infraestructura y la capacidad docente y que tiene un proceso, por ser una macrouniversidad, que rige los procesos de admisión. El perfil profesional, la descripción del perfil profesional, prácticamente no existe en ninguna de las carreras privadas, por lo menos de lo que dicen en la información de las carreras. Solo la Universidad de Costa Rica lo hace por saberes, ninguna de ellos. Inclusive en algunas carreras de medicina se dice que tienen laboratorio en el perfil, que tienen laboratorios y que tienen aulas ventiladas y que tienen, qué sé yo. En los planes de estudio, todos responden al modelo clásico, con una estructuración de contenidos en asignaturas que se presentan en forma paralela y secuencial, sin integración clara. No tiene integración clara. La duración en varias escuelas no cumple con el requisito internacional de 10.000 horas en algunas carreras. Los créditos van de 170 a 272, sobrepasando
la exigencia nacional que dice que son 180 créditos el mínimo, ¿ok? Pero las carreras de medicina en todas partes del mundo sobrepasan los créditos, porque le han ido metiendo al currículum nuclear una serie de cursos que el médico los necesita: inglés, historia, ética profesional, deontología, ¿cómo se llama?, informática. Han ido apareciendo una serie de cursos que el médico tiene que saber al final para cumplir con los perfiles de formación. Los ciclos de duración, unas escuelas trabajan por cuatrimestres, hay 2 escuelas que trabajan por semestres. Ahora que yo soy una escuela que trabaja por cuatrimestres, es una complicación enorme programar cursos y programar un desarrollo de un programa en 4 meses que no son 4 meses, porque generalmente se les quita un par de semanas por exámenes y por cosas, y matrícula y tal. Y la duración de la carrera, por lo menos la duración del plan de estudios, está ahí en 4 y 6 y 5 años y medio, porque todavía hoy hay algunas carreras que tienen el internado fuera del plan de estudios. ¿Ok? Todavía en el papel, aunque en Costa Rica no se puede ejercer la profesión si usted no hace el internado, hay algunas carreras que yo no sé por qué razón no han logrado que el CONESUB todavía les acepte la incorporación del internado dentro del plan de estudios. Y vieran qué engorroso, la cantidad de información que hay que mandar y la cantidad de papeles que hay que mandar y cómo cuesta que solucionen ese tipo de situaciones. El enfoque de formación en todas son comunes y están orientados a la atención de la enfermedad, esencialmente algunos cursos de medicina preventiva para dar un enfoque social que a mí, pero me parece que no ha calado en los perfiles de los médicos que, bueno, hay muy pocos estudios sobre egresados. No hacían falta, porque el 100% de los egresados de las carreras de medicina están trabajando. El Colegio de Médicos, aún con todas no inconsistencias o falta de ordenamiento, acepta el título que le llega. Si viene de una carrera con 70 o 40 créditos, o si viene una carrera de 8.000 horas, o 9, eso no. Si trae el título y cumple con los requisitos, se incorpora. Bueno, y están funcionando, y funcionan bien, gracias a Dios. Bueno, somos 14.000 médicos, ya vimos la cifra de estudiantes de medicina. Esta encuesta dice que son 800 los graduados. Hay un aumento porcentual del que va del 4.3 al 5.7 y de graduados de medicina de aumento por año. ¿Ok? El Colegio Médico reporta ahora una desocupación de 900 médicos. Salió, no me lo quisieron decir, pero salió en La Nación. ¿Ok? Que es... Los docentes, la mayoría de los docentes sabemos que no están capacitados para dar docencia. Las universidades se ven en la obligación de montar cursos de capacitación en docencia, que generalmente se basan en cursos de elaboración de instrumentos de enseñanza y en evaluación del conocimiento. Porque nos cuesta mucho, a los médicos nos cuesta mucho hacer preguntas. Eso es una realidad. La doctora Maite Capra, en una publicación para el SINAES en el 2009, lo dijo ya y los entregó. ¿Y qué requisito se pide para ser docente? Que estar incorporado al colegio respectivo. A ningún docente se le pide que tenga entrenamiento en docencia. Esta situación la discutimos mucho con doña Hilda y con Francisco en aquella oportunidad. Los ámbitos de enseñanza no le pertenecen a las universidades, ¿ok? Son diversos, se ubican en espacios ajenos a la institución. Hay instituciones que dan el curso de ginecobstetricia, un grupo en la maternidad de Carid, y hay 2 estudiantes que van a una clínica periférica, y otros 2 estudiantes que van a un EVAIS, y otros 2 estudiantes que van a una área de salud. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no hay equidad en la formación. Es decir, buena o mala, pero de todos igual, ¿de acuerdo? Para que si fuera que los estudiantes rotan por todos esos lados, pues estaría menos el problema, pero ¿por qué pasa esto?
por la falta crónica de campos clínicos que se está dando en este momento en la formación del médico. No hay, ya no caben los campos, la gente. Cuesta mucho conseguirlos. Las prácticas y prioridades también. Es decir, las actividades propias de cada una de las áreas es diferente. Entonces el profesor no puede dedicarle el tiempo que le dedica un profesor de la maternidad Carit a los estudiantes de las escuelas de medicina que están ahí, a un profesor que está en un área de salud, tiene otro tipo de trabajo que tiene que realizar y en forma secundaria tiene que ver al estudiante. Esto es un problema. Las universidades deberían hacer convenios, esa es la recomendación, previos y validar estos espacios de formación para dar condiciones igualitarias a todos los estudiantes de medicina. Capacidad docente, aquí se ha hablado hasta la saciedad del asunto. ¿Para qué? Para que tenga apertura al cambio, para que desarrolle competencias similares a aquellas que va a aprender. Y sobre todo la última, para que tenga habilidades académicas, didácticas y administrativas y ayude a las universidades a los cambios curriculares, a la redacción de nuevos proyectos, a la redacción de protocolos de investigación, a que administre la academia en conjunto. Tenemos un grupo de profesores en las universidades que son los profesores del área clínica, de los que reciben en campo clínico a los muchachos, que casi no participan de las decisiones académicas de la universidad. Solo va el coordinador y con trabajos, el coordinador de la cátedra, o el resto, que es el que está en la trinchera, como digo yo, ese no va, y ese es el que debería ir. ¿De acuerdo? Ese es el que debería ir. Bueno, eso es lo mismo. Se percibe en la actualidad debilidades de formación médica demostrada por valoraciones externas y frecuentemente denunciada en medios y foros. Estamos hartos de abrir La Nación todos los días y que todos los días se critique a la caja, se critique a la asistencia, se critique a los médicos. Los médicos tenemos la culpa ahora de la platina y de todo lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Es decir, ya solo eso nos falta, nada más, ¿ok? Sin embargo, yo me hago una pregunta. Hace 60 años están formando médicos en este país. Y hace más o menos 25 años o 30 es que aparecen las universidades privadas. ¿Por qué razón ni el Colegio de Médicos, ni el Ministerio de Educación, ni el CONESUB, ni nadie ha tratado de enderezar el barco? ¿Por qué nos hemos quedado en la zona de confort y hemos aceptado que se siga funcionando de esa manera? O lo arreglamos, o lo peor de todo, nos lo van a arreglar de afuera, como nos está pasando ahora con el examen de internado, que después de que si lo hacía la UCR, que si lo hacían los profesores, de que la UCIMED compraba el examen, de que la Latina tenía las preguntas, y etcétera, llegó un momento en que se hizo inmanejable. El año pasado hubo casi 4.000 reclamos. ¿Quién va a resolver eso? En el CENTEI no existe un ente académico, y yo creo que ninguno, para resolver ese tipo de problemas. Bueno, lo que pasa, ¿qué pasó ahora? Viene de afuera el examen, hay que pagarlo. Hay que pagar, ¿cuánto es? $75 por cada examen y $30 por cada reclamo. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. En Costa Rica existe gente capacitada e instituciones capacitadas para llevar a cabo ese examen. Cada universidad debería hacer el examen, cada universidad, como los colegios de secundaria, debería hacer un examen de bachillerato, obligarle al estudiante a cumplir con el plan de estudios y pasar el plan de estudios para poder hacer el internado. Pero es una decisión universitaria, no debe ser una decisión externa, estamos claros de eso. Las universidades, sin embargo, se lavan, sí, se lavan, porque hemos cumplido con todo lo que nos han pedido. Ya no pueden llevar un papel más al CONESUB, les piden de todo. Y hay una enorme cantidad de papeles del tamaño de las ventanas, del tamaño de la puerta, que se abre para adentro o abre para afuera, de que si el tanque de gas está metido debajo de la escalera, hay un montón de cosas de ese tipo, ¿de acuerdo? Lo sufrí en carne propia cuando dirigía una escuela de medicina y llegaba el CONESUB. Era como si llegara la Interpol. Era una cosa terrible, todo el mundo se ponía manos arriba, era espantoso.
Tenemos la obligación de restablecer el equilibrio pedagógico, mejorando la enseñanza y la medicina de acuerdo con los nuevos principios. Y vienen algunas recomendaciones para terminar. Debemos procurar que las escuelas de medicina cumplan con la responsabilidad social solicitada en consensos globales y con los requisitos mínimos para el estudio de la medicina. Esas dos cosas que están ahí, la responsabilidad social de las escuelas de medicina y los requisitos basales mínimos, son el producto de dos consensos mundiales que están publicados con esos mismos nombres, de los cuales Costa Rica es firmante. Cada uno de esos consensos, el de responsabilidad social de escuelas de medicina, lo firmaron 400 entidades entre facultades de medicina, ministerio y federaciones de formación médica. Y en los requisitos basales mínimos igual. Es un instituto internacional de medicina, para enseñanza de la medicina con sede en Nueva York, que lo mantiene económicamente el espacio asiático de medicina, que reunió a todas las escuelas de medicina de América Latina, a federaciones de estudiantes, y firmaron los requisitos basales mínimos para estudiar medicina. Son los mismos aquí y en Sudáfrica y en Alaska. Cada país le cuelga los aretes que quiere dependiendo de su idiosincrasia, pero ok. También se editaron los estándares internacionales en relación a créditos y horas totales de los planes de estudio. Debemos ver que nuestras escuelas de medicina cumplan con estas cosas. Es un compromiso nacional, dicho sea de paso. Que se utilicen procesos de selección de alumnos para el ingreso a la carrera con aptitudes y conocimientos básicos suficientes. Y por favor, que las instituciones relacionadas con la formación de recursos en salud soliciten a la Caja facilidades para la certificación de servicios para la docencia. Eso ha sido una inquietud de doña Gilda Sancho desde que yo la conozco. Una vez doña Gilda armó en este colegio una reunión, solicitó, invitó a las escuelas de medicina para que viniéramos a elaborar un documento para solicitarle a la Caja que nos dejara certificar los servicios donde se iba a dar la docencia. ¿Cuántos llegaron, doña Gilda? Llegaron como 7 personas. ¿De acuerdo? Es que no podemos seguir dando medicina en cualquier rincón. Ningún servicio donde el jefe de servicio y los demás asistentes del servicio no estén identificados, por lo menos con el tipo de actividad que se está desarrollando en su servicio. Y lo que se quería era pues que el servicio fuera bueno, que tuviera consulta al día, en fin, que trabajara adecuadamente. Además de eso, certificar profesores, que tampoco se ha logrado, y dar facilidades de planta física. Eso era lo que íbamos a hacer, pero ninguna universidad se presentó. No sé cuál fue el pretexto, pero no se logró. ¿Qué sigue? Da vergüenza elaborar el perfil del médico general costarricense. En 60 años no lo hemos hecho. En 60 años no sabemos el tipo de médico que necesita el país. Ayer se dijo aquí que había un trabajo previo que se había llevado a cabo, pero era en el área de la salud, era un poco más general. México lo tiene, Sudamérica está trabajando, Chile lo tiene, Perú lo tiene, Colombia lo tiene, y no se diga Europa, Europa completa. Si leen el libro blanco español, con ese nombre está, y está en internet, el libro blanco español ya hizo el perfil del médico general europeo. Y hizo un programa de medicina ideal. Si lo quieren seguir, bueno, si no, lo modifican. Está perfecta y con una redacción extraordinaria y se acepta muy bien. Definir claramente las necesidades de profesionales que necesita el país. Profesionalizar la facultad docente y sus condiciones laborales. De eso se ha hablado aquí hasta la saciedad. No podemos seguir teniendo docentes mal pagados, docentes mal vistos, docentes desprestigiados, una atención primaria que creemos que la lleva a cabo los médicos de segunda categoría. El médico que trabaja en un EBAIS es visto con el rabo del ojo, como dicen. ¿Okay? Adoptar modelos de enseñanza que faciliten la formación y la certificación de los contenidos, de los conocimientos obtenidos, el que sea. Yo creo que debería ser por competencias, por un enfoque por competencias. Eso es difícil, si no logramos una serie de cambios. Pero el modelo que quieran, siempre y cuando lo hagamos bien. Y armar una comisión interinstitucional para buscar soluciones a la escasez de campos clínicos, profesores y certificación de servicios. Recientemente el doctor Vázquez y el doctor Gamarra, un colombiano, y el doctor Enríquez vinieron a Costa Rica hace un mes
para reacreditar la carrera de medicina de la Universidad de Costa Rica. Y fuimos a cenar juntos. Y el doctor Gamarra dice, Colombia tiene este problema también. Y las escuelas de medicina se unieron y se repartieron las horas de los campos clínicos. Una va lunes, martes y miércoles, otras van jueves, viernes y sábado. Los mismos estudiantes de la misma escuela, si son muchos, se reparten. Solo que hay que tener actividades programadas previas que el muchacho desarrolle en el campo clínico. Y yo creo que el campo clínico, aunque vaya 2 días a la semana, si hace bien las cosas, es suficiente. Bueno, y termino con una reflexión. No es suficiente enseñar a los hombres una especialidad. Con ello se convierten en algo así como máquinas utilizables, pero no en individuos válidos. Para que exista una educación válida es necesario que se desarrolle el pensamiento crítico e independiente de los jóvenes. La enseñanza debe ser tal que pueda recibirse como un mejor regalo y no como una amarga obligación. Albert Einstein, es la segunda vez que lo citan esta mañana. Y aquí está la bibliografía, si ustedes quieren, queda en el Colegio de Médicos. Muchas gracias.